tenerse todos sus miembros vivos y toda su estructura productiva bien y todo lo que son sus relaciones pues, sociales. Cuando la sociedad puede producir más allá de lo que necesita para mantenerse vivo, se genera entonces la lucha por la propiedad de ese excedente. Pues. Y lo que estamos viviendo durante todo ese proceso, después que vino la sociedad excedentaria, las sociedades de clases sociales, la estamos viendo en el capitalismo sobre la base de ¿qué? De el excedente ese que es apropiado sobre la base de la explotación del trabajo. Y entonces ese es el hecho central de que justifica la revolución socialista, pues, y eso es lo que de lo que se trata, eso es lo que estamos haciendo, liberar al hombre del trabajo enajenado en esa estructura, en esa relación de propiedad, que es una relación de propiedad despótica, donde la voluntad del obrero no se pertenece a sí mismo, sino que se le pertenece al propietario del medio de producción. Eso es un tema fundamental. Incluso hay algunos países, que no vamos a citarlos, pero que dicen tener economía socialista, donde se han convertido en muchos casos como mano de obra barata para grandes transnacionales, y hay un proceso de explotación del hombre por el hombre terrible, quizás peor que el siglo pasado, y se está viendo hoy en día en la práctica. Claro. Nora. Y cada vez más ese proceso de explotación ya no es solo del hombre por el hombre, sino del hombre por la mujer también. Sí, no, por supuesto. Entonces está cada vez más, nosotros lo sabemos, la incorporación de las mujeres a la población económicamente activa es más alta y las mujeres son más explotadas porque ellas desarrollan triple jornada, la jornada de su casa, en condiciones de pobreza, además, las jornadas de ese trabajo que le produce una remuneración, el salario como un instrumento de esclavización de las trabajadoras, y por otro lado el trabajo que realizan para la comunidad, que también es trabajo gratuito. Entonces esas triples jornadas hacen que las mujeres produzcan una serie de excedentes que se lo apropia también el capital, claro, de manera indirecta. Sí, es decir, de manera indirecta se apropia también de esto. Yo tengo aquí en mis manos un libro de un profesor, Ildefonso Finol, es del Estado Falcón. Y Ildefonso Finol plantea de alguna manera lo que decía el presidente hace rato. Es decir, ¿cómo hacer? Estamos en una sociedad de transición. En esa sociedad de transición, tú por decreto no vas a eliminar la propiedad privada ni las empresas privadas, pero sí puedes, jugando con las contradicciones que se dan en el seno de la sociedad, ir creando los gérmenes de la nueva sociedad. Eso es lo que Marx dice. En el seno de la vieja sociedad se crean los gérmenes de la nueva sociedad. Los injertos que dice el comandante. Claro, entonces fíjate, él habla aquí, por ejemplo, del cooperativismo y dice lo siguiente, con el permiso de los teleaudientes y de ustedes. El cooperativismo, aunque la propiedad cooperativa sigue siendo propiedad privada, el cooperativismo es propiedad privada. Es una forma de colectivizar la propiedad y sobre todo de promover valores de corresponsabilidad, convivencia y solidaridad. Las cooperativas deben ser embriones de la nueva propiedad colectiva socializada. Son privadas, pero allí desde él, con una política y una estrategia correcta, tú puedes lograr generar desde ese tipo de economías privadas formas organizativas, principios solidarios, valores que vayan generando esa nueva sociedad. Eso es lo que quiere decir, que la nueva sociedad no se decreta, se construye, y se construye desde lo que existe, no desde lo que no existe. Así es. Vamos a ver otro material. El comandante Chávez sigue explicando este tema y ahonda en la materia. Vamos a verlo. La economía comienza, el proceso económico, con la, vamos a llamar aquí, producción primaria. Es decir, en este caso del maíz, la siembra. La siembra, la cosecha. Luego viene, este es el sector primario, luego viene el procesamiento, el sector secundario, las máquinas, procesamiento. Sector secundario, ¿no, Jordani? ¿Verdad? Procesamiento, en este caso es la agroindustria, pues. Entonces, de aquí sale, este es el sector secundario, bueno, en este caso es la harina, PT, proceso de transformación. Luego viene un tercer ámbito, es el ámbito de la distribución y el consumo, ¿verdad? Distribución y vamos a llamarlo así, proceso de distribución y consumo. Tercero. Y aquí tenemos nosotros el campo y la siembra de maíz. Desde el campo y la siembra y cosecha del maíz a la boca y al estómago
del consumidor final. Estamos creando una cadena completa. Bueno, el comandante ahí no puede ser más claro. Además, luego sería interesante en otros programas desarrollar esa clase que dio, porque luego comienza a comparar cómo debería hacerlo el socialismo y cómo lo hace el capitalismo, y cómo el capitalismo se fundamenta en la explotación desde el campo y hasta la explotación del consumidor con los precios en toda la cadena. Carlos. Bueno, sí, y hay una, que eso tiene que servir de base para todo lo que es las comunas. Es decir, las comunas, que siempre lo ha señalado el presidente muchas veces, en las comunas se hace necesario la construcción completa del sistema productivo, pues una reproducción del sistema productivo. Es decir, en una comuna, que es un grupo de consejos comunales, pues, que debe haber una zona productiva, debe haber también una zona de distribución, y debe haber también la capacidad de que ese excedente, que son empresas socialistas, se genere además como un fondo socialista de ese excedente, pues el excedente que está generando cada una de esas empresas, de manera de ir ampliando el sector socialista con ese excedente que se va generando en la comuna. De esa manera, la comuna en su conjunto va acumulando y va desarrollando sus propias fuerzas productivas dentro de esa pequeña estructura, dentro de esa estructura. Pero eso es un elemento que tiene que ser como un elemento planificado, y además que dentro de la comuna debe haber, por ejemplo, que nosotros planteamos en alguna oportunidad, un comité de planificación, un comité de desarrollo endógeno, porque es otro de los problemas que tenemos nosotros, que es necesario construir un desarrollo endógeno donde se utilicen todas las materias primas de ahí. Hay unas publicaciones que hacen anualmente, no sé, que se llaman los expedientes ambientales, donde está todo lo que es el país completo por municipio, donde está toda la estructura geográfica, productiva, de todo tipo. Entonces esos expedientes ambientales tienen que servir como información para los comuneros, para aquellas personas que están desarrollando. Pero además de eso, tiene que haber una base económica de la comuna, un estudio de esa base, cómo es, qué es lo que estamos haciendo dentro de esa. Además de haber una planificación política, porque esto es un proceso político que estamos desarrollando. Y por otro lado, los procesos culturales que deben estar organizados de manera de que organizar una serie de foros, películas, etcétera, todas las organizaciones culturales que cohabiten en ese desarrollo. Eso debe ser dentro de toda una estructura de gobierno comunal, donde todo eso tenga sus objetivos, tanto económicos, políticos, culturales, etcétera, de manera de ir visualizando cuál va a ser la sociedad que estamos construyendo, porque yo lo que entiendo, y es lo que estamos haciendo actualmente, la vía venezolana del socialismo, significa ir construyendo realmente la sociedad, y fortaleciéndola y expandiéndola. Y por otro lado, el manejo del excedente, que es el elemento central de cualquier revolución socialista, es quién controla el excedente social. Hay una pista muy importante que está desarrollando el comandante, que es precisamente eso. Aquí, en la reforma que íbamos a hacer, que perdimos el 2 de diciembre, esa reforma planteaba la eliminación del monopolio. Es decir, con esa reforma íbamos a avanzar muchísimo más en relación a las estructuras socialistas que íbamos a ir construyendo, porque es una revolución que tiene un eje estratégico que es casi fundamental, que es el eje institucional que se debate en la Asamblea Nacional. Por otro lado, tenemos ese otro eje, que es el que mantiene de esta revolución de una manera que impida que la derecha haya y desarrolle y profundice una violencia contra nosotros, que es la revolución que tiene un gran apoyo popular, que es una revolución pacífica pero armada, con un gran apoyo popular que ha dado al traste con todos los intentos fundamentales de la contrarrevolución. Y por otro lado tenemos lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este programa, que es un eje consciente. Es decir, estamos debatiendo cuál es la sociedad y cómo construirla. Entonces, esos tres ejes tienen que estar presentes en todo el desarrollo que estamos haciendo. Es decir, el eje pacífico pero armado, el eje institucional, que la Asamblea tiene mucha responsabilidad en la profundización o el retroceso de la revolución. Yo quisiera señalar un ejemplo fundamental aquí en esto, que aquí no se ha desmontado, por ejemplo, la estructura financiera, la estructura tributaria que dejó Miguel Rodríguez en el CENIAT. Es decir, Miguel Rodríguez, cuando hizo la reforma en el 92, creo que fue, esa reforma se fue para las leyes. Y nosotros tenemos un Estado, desde el punto de vista fiscal, neoliberal. Y además que protegemos no solamente las utilidades de los empresarios en la revolución bolivariana, sino su patrimonio. El patrimonio de las empresas es protegido de la inflación. Inclusive el IVA fue introducido, pues como disminuyeron el impuesto sobre la renta, entonces el ciudadano común está pagando lo que debería pagar la burguesía. Entonces son elementos que tienen que discutirse en esa asamblea, tiene que discutirlo el PSUV, porque es la única manera de avanzar hacia un proceso de
un proceso de transición mucho más profundo y con los objetivos mucho más claros y cómo ir controlando el excedente que se produce socialmente, que es prácticamente del Estado. Sabemos que Nora está asintiendo, así que tiene muchas cosas que decir, pero nosotros tenemos que, antes de ir a la pausa, queríamos mostrar algunos libros que pueden servir para ir profundizando el debate. Aquí está Apuntes Críticos de la Economía a la Economía Política de Ernesto Che Guevara. El libro del Gran Debate lo teníamos, no lo trajimos, pero todo el tema de la planificación centralizada. Este nos lo hizo llegar Jesús Faría, La Economía Política de la Transición al Socialismo. Este es de Orlando Borrego, Rumbo al Socialismo, Problemas del Sistema Económico y la Dirección Empresarial. Él va al tema del socialismo en las empresas. Y está el profesor Jorge Giordani, nuestro ministro para la Planificación y Finanzas, La Transición Venezolana al Socialismo. En estos años se han publicado muchas cosas y además se han reeditado joyas de la construcción del socialismo del siglo XX que son muy valiosas. Vamos a ir a la pausa también con el comandante Chávez hablando de la necesidad de que este proceso de transición del capitalismo salvaje a una sociedad socialista, aunque estremezca las estructuras porque debe hacerlo para cambiarlas, sea humanamente gratificante. Adelante. Bueno, su ámbito social, la sociedad nueva, la igualdad, la lucha de clases, y tiene su expresión política, la democracia popular, protagónica, la democracia revolucionaria, tiene su expresión económica, la economía fundamentada en la propiedad social de los medios de producción, tiene su expresión también territorial, la geografía radical, tiene varios frentes de lucha al socialismo. Pero ese tránsito al socialismo, camarada, como dice Mesaro, repito, debe ser, es necesario que sea humanamente gratificante. Entonces hay que explicarle bien a la gente algunas diferencias que ya son notables, se pueden ver, se pueden tocar, se pueden palpar en la realidad venezolana para que la gente pueda comparar lo que es el socialismo o va a ser el socialismo y lo que ya es y ha sido el terrible drama del capitalismo.